Es increíble ver cómo nadie daba un peso por esta serie y hoy que concluyó su primera temporada es uno de los productos más queridos del personaje y de lo mejor que ha sacado Marvel Studios en este momento. Pero mientras veía la serie no pude evitar pensar el por qué todo lo que hicieron en esta serie no lo hicieron con el Spider-Man de Tom Holland. Genuinamente creo que si así como manejaron el Spider-Man de esta serie hubieran manejado el Spider-Man de Tom Holland, tendríamos una gran adaptación del personaje dentro del MCU. Es por eso que en este video vamos a hablar de las cosas que hizo bien Marvel con esta serie y también vamos a discutir quién creo yo que es el culpable de la mixta recepción del Spider-Man del MCU. Algo que sin dudar hizo muy bien esta serie de Spider-Man es que conecta a los personajes del universo de Spider-Man al MCU mucho mejor que las películas live action. ¿A qué me refiero con esto? En las películas live action, Spider-Man forma parte de este universo, pero al verlas no puedes sentir que les hace falta varios elementos que involucran a este personaje, como por ejemplo la falta de sus personajes secundarios más icónicos. El caso más notorio para mí sería los Osborn, que en el MCU, gracias a No Way Home, sabemos que los Osborn y por lo tanto Oscorp no existen dentro de este universo, lo cual para mí es un crimen atroz. Tampoco existe un Otto Octavius ni la Doctora Connors, personajes conocidos y claves dentro de la mitología del personaje. ¿Y cómo llenan esa falta de personajes en las películas? Bueno, con personajes del MCU. En la primera película fue Iron Man, en la segunda película fue Nick Fury y en la tercera fue Doctor Strange, aunque este último sí tiene más sentido que aparezca, pero los primeros dos personajes no tanto. Al querer llenar esos huecos con otros personajes que poco conectan con el personaje, deja de sentirse como una película del trepamuros. En la serie conectan a la perfección el universo de Spider-Man, sus personajes y su mitología con el MCU. Un ejemplo es como Norman Osborn empieza a colaborar con el secretario Ross tras los acuerdos de Sokovia, como Oscorp se involucra en el tema de los superhéroes, las referencias a los diferentes personajes en el MCU. Es así como debieron hacerlo desde un inicio y como debieron haber incorporado el universo de Spider-Man al MCU, porque no deja de sentirse la esencia de Spider-Man, es decir, adoptan lo más que se puede el universo de Spider-Man al MCU. En cambio, en el live action, el UCM se limita a adaptar el universo de Spider-Man, pero para mí esto tiene una explicación y justamente es el siguiente punto. Uno de los motivos principales por los que no se han utilizado personajes claves de la mitología de Spider-Man se debe a cuestiones de derecho de propiedad intelectual y licencias. Antes de que Marvel Studios obtuviera los derechos para incluir a Spider-Man en el MCU, los derechos cinematográficos del personaje estaban en manos enteramente de Sony Pictures, que creó las películas de Spider-Man de Tobey Maguire y de Andrew Garfield. Esto implica que Sony mantiene derechos sobre ciertos personajes y aspectos de Spider-Man. Lo podemos ver reflejado en su extraño universo de películas de villanos de Spider-Man sin Spider-Man. Marvel no puede utilizar a esos personajes y para prueba de ello un ejemplo es que el plan inicial de No Way Home antes de toda la trama multiversal era usar al villano Kraven como villano principal de la película. Sin embargo, debido a que Sony ya tenía planes de hacer una película del personaje, Marvel no pudo usar al personaje. Sony tiene que dar el visto bueno de qué personajes se pueden usar y cuáles no, haciendo que los escritores y directores se vean limitados a qué personajes pueden usar y cuáles no. Aunque hay un punto a favor de Sony en todo este asunto, y es que además de las cuestiones de licencias, querían evitar repetir historias y personajes ya explorados en las anteriores películas de Spider-Man. Al enfocarse en diferentes aspectos de la vida de Peter Parker y presentar personajes secundarios nuevos, pudieron diferenciarse y aportar frescura a la narrativa del personaje dentro del MCU. Por ejemplo, en lugar de utilizar a Norman Osborn como el villano principal, han introducido nuevos antagonistas como Vulture o Misterio. Grave error para mí porque todos sabemos que el Duende Verde es el némesis del personaje, y aunque quieren darle espacio a nuevos personajes, sí se siente la ausencia de los personajes e historias clásicas del personaje. Y un error que han cometido es querer ligar las motivaciones de los villanos a sucesos del MCU. El caso que más me molestó a mí es el de Misterio, donde a mi parecer hay muy poca conexión con Spider-Man y se siente más un villano generado por los acontecimientos del MCU y no
no tanto porque se haya generado un vínculo entre el villano y el héroe, cosa que esta serie entiende y no peca en cometer ese error. Sinceramente, creo que si tuviéramos que señalar a alguien de un culpable por el que el Spider-Man del MCU no fue tan bien recibido, tendríamos que apuntar a Sony. Al final de cuentas, ellos siguen teniendo la decisión final sobre qué se hace con el personaje, cómo se hace y en qué condiciones se hace. Marvel Studios no tiene la libertad de hacer lo que se le dé la gana con el personaje. Con lo que vimos en esta serie y en lo que hemos visto del Spider-Man fuera de sus películas individuales, creo que nos damos una pizca de que efectivamente Marvel sí puede manejar bien este personaje sin que Sony meta las manos. Además, con las películas de villano de Spider-Man producidas por Sony, me hace más creer que Sony es la culpable. Solo hay que ver todas esas películas, una peor que la otra. Entonces repito, si tuviéramos que señalar al culpable de por qué el Spider-Man del MCU tiene mixta recepción, pues para mí es claro, es Sony a la que tenemos que apuntar. Ya hablando en general de la serie, me pareció muy buena. Si bien la animación honestamente no es la mejor, teniendo ejemplos de grandes series animadas, me parece increíble que hayan escogido este tipo de animación. Pero honestamente, con la historia que te cuentan y con todo lo que pasa, la animación pasa a segundo plano. La serie nos cuenta una historia de origen alterna del Spider-Man del MCU, donde aquí sí hacen mención y referencia directa al tío Ben. Vemos cómo Spider-Man lucha por mantener su vida como Peter Parker, así como llevar su vida de justiciero, y vemos nuevos personajes que no habíamos visto en las películas como Nico, la amiga de Peter, Pearl, el supuesto interés amoroso de Peter, Lonnie Lincoln, o mejor conocido como Tombstone, también algunos personajes que ya hemos visto antes como Norman y Harry Osborn, y me parece hermoso cómo la serie junta personajes que ya hemos visto junto con nuevos personajes. Es una lástima de verdad que no hayan hecho esto en el live action, porque pudo ser un gran Spider-Man, con mejores personajes de apoyo que los que tiene actualmente, con mejores villanos y más interesantes. Espero de verdad que con la cuarta película de Spider-Man le den un nuevo aire al personaje dentro de este universo y sea más como lo que vimos en esta serie. Pero como siempre, lo más importante de todo esto es saber lo que tú opinas. ¿Te gustó la serie? ¿No te gustó? Me encantaría leerlo en los comentarios. Ya saben que aquí no juzgamos a nadie. Les mando un saludo y nos vemos en el siguiente video.